Queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Gracias por ser parte de este canal. Siempre que puedan compartir esta palabra y estas enseñanzas, la cual estoy subiendo eh, en este canal, la verdad que a mí me da mucha alegría y mucho gozo para anunciarle, ¿no?, estas buenas noticias. Y cada vez que hablo acerca de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, esto nos trae gozo, y nosotros que somos renacidos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, desde aquel día que hemos creído con todo nuestro corazón, por supuesto poniéndole fe a la obra de la cruz, porque eso es evangelio, según 1 Corintios 15, 3 y 4. Solamente el apóstol Pablo a nosotros nos enseña, digamos, al ser humano, nos da esa entrada a la vida eterna, esa entrada al reino de Dios o al reino de los cielos, nos da esa entrada a poder disfrutar de la vida eterna, la cual nosotros, si creemos en lo que tenemos que creer, como dice el apóstol Pablo, que este es el evangelio, dijo el apóstol Pablo, que yo recibí, que Dios me dio a mí, para que los hombres entren por la puerta, para que los hombres crean en esta obra redentora, sustitutiva, consumada, perfecta, de un Cordero perfecto, la cual hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me gusta hablar del Evangelio, porque las personas que necesitan salvar sus almas, no solamente las personas que están perdidas, sino las personas también que están en una liturgia cristiana, sea mormona, sea católica, sea testigo de Jehová, sea adventista, tal vez evangelista también, cual sea a veces la liturgia que esté siguiendo, sino estas religiones que te llevan no solamente a creer en Cristo, sino también a querer ayudarle a Cristo a hacer algo, ayudarlo a Jesucristo por medio de sus méritos personales. Si estas personas realmente que enseñan el Evangelio y que no creen que la obra de Cristo fue suficiente para la salvación del alma, desde ya le digo que no hay un verdadero futuro, un hermoso futuro para su vida. Desde ya le digo que no están disfrutando la vida eterna por solamente creer, no solamente creer en la obra de Cristo, sino también agregarle algo a lo que Cristo hizo. Por eso que todas las religiones, mis queridos amigos y hermanos, la religión lo que hace es impedirte que vos puedas entrar por esa puerta. La religión lo que hace es querer tratar con tus propios méritos personales, entrar a la vida eterna, entrar al cielo, como dije, por medio de tus méritos personales. Acá, cuando se trata del alma, cuando se trata de la salvación del alma del ser humano, lo único que tiene que hacer el alma, o el ser humano, el yo, su conciencia, es creer en algo la cual Dios nos ha demandado. Es creer en el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. ¿De qué se trata? Como dije, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, conforme a todas las profecías que ya hablaban de un redentor que iba a venir, de una persona que iba a salvar, que iba a dar su vida en rescate, no un animalito, una persona. Y esa persona es Jesucristo, esa persona es Jesús, esa persona es el ungido, esa persona es el Mesías, es el Cristo, o es Yeshua, o Jesús Cristo, o como lo quiera llamar, o Jesus. Estoy hablando de la misma persona, esa persona que murió a sus 33 años en la cruz del Calvario. Esta persona que vino a este mundo, pero de nada iba a beneficiar al ser humano si Jesucristo venía al mundo y no moría en la cruz del Calvario, no hubiese dado su vida por el ser humano. De nada sirviera, ¿no? Nosotros no tuviéramos hoy en día, no tendríamos que tener un beneficio. Pero claro, conforme a las profecías, conforme a la palabra de Dios, ya nos hablaba la palabra a través de profecía
de que tenía que venir un redentor, una persona como nosotros de carne y hueso para sustituir nuestra vida completa acá en la tierra. Recordemos que el alma, como dice Eclesiastés dice la palabra de Dios, 3:11, dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Cuando habla de corazón se está refiriendo al alma del ser humano. Nosotros somos bendecidos por el Señor. Dios nos ha hecho en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, nuestra vida, nuestra alma, yo, vos, mi querido amigo, estamos compuestos por tres partes, como te dije, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es lo que nosotros somos? Somos alma, el alma, nosotros. Nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha dado un espíritu en el cual nos podemos conectar con esa vida espiritual, conectarnos con Dios y entender las cosas espirituales. Porque de otra manera, si nuestro espíritu no tuviéramos espíritu, no podíamos o no podemos conectarnos con Dios, entender las cosas espirituales. Por ejemplo, lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabras de vida, es palabras espirituales, celestiales. Si nosotros no tenemos un espíritu, no podemos relacionarnos con Dios, no podemos entender a Dios, no podemos escuchar a Dios. Por eso que es importante que nosotros, que tenemos esa vida resucitada, ese espíritu que resucitó, podamos conectarnos cada momento con el Señor. Podamos buscar más de Él en este tiempo, porque estamos en un tiempo muy rojo, en un tiempo muy profético, donde ya voy a explicar de esta pequeña gráfica que hice, el tiempo que estamos viviendo. Por eso, mi querido amigo, Dios no desea que te pierdas en el infierno. El deseo de Dios es que no vayas al infierno. El deseo de Dios es que no pase por el gran trono blanco. El deseo de Dios es que no vayas a parar una eternidad en el lago de fuego. El deseo de Dios es salvar tu vida, que puedas creer en lo que Cristo ya hizo por vos en la cruz de Calvario. Cristo, Él sufrió por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él murió, como dije en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Por eso me gusta hablar del Evangelio, porque hay gente que está en el Evangelio, hay gente que sigue en la liturgia evangélica, pero no está seguro de su salvación, no es salvo. ¿Por qué? Porque no ha creído que Cristo murió por su pecado, la cual Dios nos dice que vos tenés que creer que Cristo murió por todos tus pecados, no por algunos, no por los pasados, ya murió para que tu alma no muriera, no vaya a la condenación eterna, al lago de fuego eternamente separado de Dios. Por eso, mi querido amigo, es tiempo que puedas creer que Cristo Él murió por todos tus pecados, de que ya no hay pecado que te pueda condenar. Siempre hablando del alma del ser humano. Nuestra alma, por más que pequemos ahora que estamos en Cristo, una vez que uno cree en la obra redentora, lo que Cristo hizo por nosotros, ya eso no nos condena, porque Cristo dice que ya pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Claro que para nuestra vida moral sí hay consecuencias, mi querido amigo. No tenemos que pecar como hijos de Dios. No tenemos que pecar porque todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Por eso que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, dice que no tenemos que engañarnos a nosotros mismos porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Quiere decir que si vos cometés pecado, vivís en pecado, practicás el pecado, como hijo de Dios, vas a tener consecuencias. Por eso que Dios nos manda que nosotros como hijos de Dios no andemos conforme a nuestra carne, sino que podamos andar o que andemos conforme a la nueva creación, conforme al Espíritu. Amigo y hermano, este es un mensaje para el que conoce a Cristo, para que pueda conocer el tiempo que estamos viviendo, para que pueda conocer más la palabra de Dios. Y para vos, mi querido amigo, tal vez no sabés nada de la palabra de Dios, pero que te ha interesado este video, que alguien te lo compartió, es para que vos puedas ver y entender el tiempo que vivimos y que puedas creer en la salvación de tu alma, que Cristo ya te salvó a sus 33 años. Cristo ya te salvó acá a sus 33 años. Cristo ya te salvó, mi querido amigo. No es que te va a salvar, no, ya te salvó. Dios ya salvó a todos los seres humanos. No es que salvó a algunos y a algunos no. A todos. Jesucristo a sus 33 años derramó su vida. Ahora este video, esta enseñanza que estoy dando, y si Dios quiere voy a seguir dando más acerca
de las profecías bíblicas mesiánicas, hablando mesiánicas del Mesías, ¿no? Del ungido, Cristo, siempre estoy hablando de la misma persona, cumplidas. Por eso que hoy quiero hablar acerca del Salmo 22.1. Es un salmo muy mesiánico, es un salmo profético. Este salmo, la cual sé que estaba pasando algo muy particular, algo muy similar a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bárbaro lo que es la palabra de Dios, cómo la profecía de Dios ya nos muestra algo antes de los tiempos, algo que se iba a cumplir a futuro, algo pasado que se va a cumplir hacia el futuro. Por eso que la palabra de Dios es tan clara, tan hermosa, y que nosotros debemos escudriñar para poder entender los tiempos. Dice la palabra de Dios también, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, no menosprecien las profecías. Nosotros como iglesia, ya teniendo toda la palabra de Dios, el canon completo de la palabra de Dios, toda la revelación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Justamente hablando de las profecías, es justamente escudriñar, es meditar, es velar, es estar midiendo los tiempos que estamos viviendo, saber las cosas que están pasando. Hoy, hermanos, tenemos que saber que no hay un imperio que nos está gobernando. Sabemos que en este mundo han pasado muchos imperios, como el imperio egipcio, el asirio, el babilonio, como el medo-persa, como el griego, como el romano. Y hoy en día no tenemos que negar algo tremendo lo que está pasando con la ONU, esta ONU que se ha levantado en el año 1945 con la heráldica paz y seguridad a las naciones. Esto no es algo hecho por el azar, no, tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que examinar las escrituras, las profecías, y nos damos cuenta que el tiempo que nosotros estamos viviendo, desde que Cristo, cuando muere a sus 33 años, hasta el día de hoy, que estamos viviendo, acá yo puse en rojo, el año 2026, pero nosotros estamos en el 2023. Nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, mis queridos amigos y hermanos, no es para que te asustes, sino para que seas sabio. Y vos, hijo de Dios, para que estés velando, para que ese día no nos sorprenda. Nosotros como hijo de Dios tenemos que saber que pronto va a venir un arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que todas las personas que vivieron desde que Cristo dio su vida hasta el día de hoy, hasta el 2023, no puse la fecha 2023, pero yo puse 2026, menos 3 sería 2023, la cual estamos viviendo. Estamos en un tiempo muy profético, muy rojo, mi querido hermano y amigo. Fíjate que es importante saber el tiempo que vivimos, porque desde Adán hasta Abraham hay 2000 años o 2 días de Dios. Recordemos en Pedro, segunda de Pedro, la cual dice el apóstol Pedro, dice algo tan tremendo, mi querido amigo y hermano. Dice la palabra de Dios, no ignoréis esto, no ignoren, por favor, no ignoren. ¿A quién le está diciendo? Está diciendo justamente a nosotros en la iglesia, no ignoren esto, que para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nosotros no tenemos que ignorar el tiempo que estamos viviendo. El calendario que tenemos hoy, que nos rige a nosotros, que es gregoriano, juliano, Dios permitió este calendario. Hay mucha gente que dice, no, que es un calendario del diablo, que es un calendario solar, que se metió acá lo católico con los romanos. Más allá de que quién fue que lo puso y quién no, nosotros tenemos que entender que Dios mismo permitió esto. Dios mismo permitió. Si no fuera por Dios, no hubiese seguido este calendario. Pero gloria a Dios y gracias a Dios, porque nosotros entendemos muchas cosas a través de la palabra de Dios escudriñando. Desde Adán, como dije, hasta Abraham tenemos 2000 años o 2 días de Dios. Desde Abraham hasta Cristo, no el nacimiento, hasta Cristo dar su vida a sus 33 años, tenemos 2000 años más, que son 2 días de Dios. Desde Cristo dar su vida, siempre el punto acá, a través de las profecías, un ejemplo, podemos ver la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, donde nos habla de la 70 semana, está apuntando también la profecía exactamente, no el nacimiento, sino la muerte, dice la muerte del ungido de Dios.
Y tenemos unos 2000 años más, como dije, desde Abraham hasta Cristo. Desde Cristo hasta el 2033, tenemos 2000 años más y serían 2 días de Dios. Estoy hablando del tiempo, de la era del ser humano. El ser humano, desde Adán hasta Abraham, hay 2000, hasta Cristo sería que hay 4000 años. Desde Cristo hasta el año 2033 darían 6000 años de la raza humana o de la era del ser humano. Qué importante es esto, porque nosotros tenemos que entender que, según la palabra de Dios, que ya también hablé acerca del contender de Dios con el ser humano, en Génesis capítulo 6, verso 3, dice que no contenderás en mi espíritu para siempre con el hombre. Fíjate este verbo, contender, hablando de pelear, que siempre Dios estuvo contendiendo. Ya del primer hombre, Adán, cuando ya cayó en pecado, siempre estuvo contendiendo Dios con la raza humana, sea con el pueblo de Israel o con los imperios. Siempre estuvo contendiendo con el ser humano. Y hasta el día de hoy, cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, sus 33 años, de toda manera, Cristo no es que quitó el pecado, sí quitó el pecado, por supuesto, para que no seamos condenados, para que no vayamos a la condenación eterna, pero el pecado en verdad, dice la palabra de Dios, que todavía está en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Dice el pecado que está en mí. La maldad todavía está en nosotros, hermano. Nosotros como hijos de Dios también vamos a estar siempre tirando con el Señor, o Dios con nosotros, que somos sus hijos. Está bien que somos sus hijos, Él nos va a condenar, pero sí dice la palabra de Dios en hebreo que Él nos castiga, nos corrige porque somos sus hijos. Y siempre Dios estará contendiendo con el ser humano. Dice, más serán, hablando de Génesis capítulo 6, verso 3, más serán sus días, dice 120 años. Ahí ya hice una enseñanza, hablé en videos anteriores, de esos 120 años, está hablando de años jubilares. Podemos apostar a eso, porque no fue años que Dios dio al ser humano para que éste pueda tener un tope de su vida acá en la tierra, vivir, digamos, 120 años y después morir. No, porque después del diluvio tenemos que saber que muchos hombres de Dios vivieron más de 120 años. Bueno, un ejemplo, Matusalén es el hombre el hombre que más años tuvo, que vivió sobre la tierra, que fueron 969 años. 950 años vivió Noé y 930 años vivió Adán. Increíble. Pero después del diluvio vivieron los hombres mucho más de 120 años. Entonces no podemos postular a que se refería eso, la palabra de Dios, esa profecía. Según lo que estamos estudiando la palabra de Dios, investigando acerca de los tiempos, de los calendarios, nosotros apostamos más a los 120 años jubilares, que la palabra de Dios en Levítico capítulo 25, desde el 9 en adelante, nos habla de que un año jubilar o de jubileo era 50 años. Entonces, el 120 años, la cual nos dice en Génesis capítulo 6, verso 3, si lo multiplicamos 120 por 50 nos da 6000 años. No hay casualidad en la palabra de Dios. No, en la palabra de Dios no hay casualidad, hay causalidad, hay cosas que Dios está causando, que Dios puso justamente, todo por una enseñanza. La palabra de Dios no es un libro común, no es un libro de hombres, sino que es la palabra de Dios, este Dios omnisciente, que Él sabe todas las cosas, sabe desde el principio, sabía todas las cosas, lo que iba a acontecer con el ser humano y lo que va a pasar. Por eso que Dios nos deja la Escritura, la cual nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que rumiar, comer la palabra de Dios, investigar. Hermanos, porque si nosotros no hacemos esto en este tiempo, mirá, te puedo decir, o estás dormido o tal vez no has renacido. Por eso que necesitamos nosotros entender. Y a mí me encanta, yo hice este canal, mi querido amigo y hermano, es para que vos puedas entender el tiempo que estamos viviendo, para que vos puedas creer en alguien, en la persona de Jesucristo, para la salvación de tu alma, como estaba hablando al principio. Este tiempo, la cual le digo yo, desde Adán hasta Cristo, hay 4000 años, y desde Cristo al 2033, exactamente, si empezamos a sumar, dan 2000 más 2000 más 2000, 2, 4, da 6000 años.
Quiere decir que nosotros del 2033 sería la culminación del contender de Dios con el hombre, donde luego sabemos que en este un día o 1000 años, la cual nos habla en Apocalipsis capítulo 20, creo que es 20 o 21, no me acuerdo, lo voy a chequear un ratito, dice la palabra del Señor, nos dice en Apocalipsis, voy a ver si es capítulo 20, me parece que es 20, yo para no errarle, dice la palabra de Dios, capítulo 20, a ver si es 20, sí, donde habla de los 1000 años, donde Jesucristo va a estar reinando. Por eso que en el capítulo 20 nos habla de este milenio donde va a estar reinando Jesucristo, donde va a ser coronado, donde va a haber 7 aspectos muy importantes en este un día de Dios que es 1000 años del ser humano, donde Cristo va a reinar. Hay 7 aspectos, la cual nos habla en Daniel, capítulo 9, verso 24. Sería lindo que ustedes lo puedan leer en sus casas, que es un libro también con mucha profecía, y se compactan y se amalgaman Daniel con Apocalipsis, pero muy bien. Qué increíble, porque 600 años antes de Cristo ya Dios le da revelaciones, Dios le da profecía a Daniel, a este hombre de Dios, le da profecía acerca del final, de los últimos tiempos. Y qué increíble este último libro que tenemos de Apocalipsis, la cual Dios también le da un nombre a Juan, le da profecías y completando, digo yo, corroborando cosas que dijo el profeta Daniel. Por eso que Daniel y Apocalipsis van pero muy de la mano, van amalgamados, como dije, porque los dos se complementan. Tenemos algo tan hermoso en esos dos libros, que si alcanzamos a comprender y entender a través del Espíritu Santo, vamos a tener mucha iluminación a través de esa revelación tremenda de la palabra de Dios. En Daniel nos habla, como dije, capítulo 9, verso 24, que acá va a haber 7 aspectos. Justamente el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección. 7 aspectos que jamás se vio en este periodo de 1000 años, el milenio, el reinado de Jesucristo, en toda esta era del ser humano. En toda esta era, desde Adán hasta la terminación del ser humano, la cual Dios va a estar contendiendo, que nosotros, digamos, uno pone la fecha, 20 y 23, no sabemos si va a ser exactamente esa fecha, porque hubo un desfasaje de cambio de calendario y de años de cuando Jesucristo nace. Muchos dicen que Jesucristo no nació en el año 0, sino que en el año 4, en el año 3, otros dan y dicen en el año 5, pero más allá de que 3 años, 4, 5, sabemos que estamos en un tiempo muy profético y rojo acá, donde estamos viviendo en el 2023, tenemos que saber que estamos ya al final de esa era a la cual Dios va a estar contendiendo, o que siempre estuvo contendiendo, desde Adán hasta este entonces. El pecado, sabemos que por gracia y misericordia de Dios, ya no puede gobernar nuestra vida como lo hacía antiguamente, como lo hace como hace el pecado con las personas que no tienen a Cristo. Nosotros estamos ahora en Cristo, que hemos creído en la obra de Cristo, somos hijos de Dios, que acá hay un periodo todo de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque Jesucristo nos ha dado esta gracia en derramar todo sobre la vida de Jesucristo. El castigo que nosotros merecíamos lo cargó Jesucristo acá. Digamos, el castigo que nosotros merecíamos, el infierno, la condenación eterna, que nosotros merecíamos, Dios mismo cargó, digamos, se lo cobró sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, para no ser castigados por nuestros pecados, por nuestras maldades, tenemos que creer que Cristo ya nos sustituyó acá en la cruz del Calvario. Por eso, mis amigos y hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy profético, donde se va a acabar el contender de Dios con la raza humana, donde va a venir un reinado de paz, un reinado, dice la palabra de Dios, que Dios va a reinar con vara de hierro. Quiere decir que Dios va a reinar sobre Jesucristo, va a reinar sobre todas las naciones del mundo, todas las naciones, por supuesto que hayan quedado. Por acá tengo que saber, de 2033, menos 7 años, porque tenemos que recordar que son, antes que venga el milenio, estamos suponiendo acá, que el 2033 son 6.000 años, la cual Dios va a terminar y va a comenzar un reinado de paz y de justicia perdurable, donde se va a ungir al santo, que es Jesucristo, acá en este milenio. Tenemos que saber ante el milenio que 7 años
antes va a haber una tribulación sobre toda la tierra, la cual nos habla en Apocalipsis, perdón, no, en San Mateo capítulo 24. Ahí sería bueno que se tomen el trabajo de leer todo el capítulo 24 de San Mateo, la cual nos habla de este tiempo, 7 años, la cual es la semana 70 del profeta Daniel, la cual nos habla en el capítulo 2. Nos habla de esa semana 70. No sé si el capítulo 2, ya se me están cruzando un poco los números, no sé si el capítulo 2, pero el capítulo 9, sí, está bien lo que dije, que habla acerca de este año, de este milenio, la cual Dios va a estar reinando con 7 aspectos que jamás se vio en la tierra. Bueno, justamente este va a ser un tiempo de tribulación. 7 años de tribulación, la cual va a venir sobre la tierra. Y nosotros, como la iglesia, que somos redimida, que hemos querido en la obra de Cristo, no vamos a pasar por este periodo. Le estaba diciendo acerca de la semana 70, sí, ahí en Daniel capítulo 9, del 24 al 27, ahí justamente nos habla de las 70 semanas. Y hay una semana que falta, que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, justamente esa profecía se estaba por cumplir esa semana para reinar Jesucristo, pero cuando vino a los suyos, como dice Juan 1, 11 y 12, los suyos no lo recibieron, hablando lo de su nación, a los judíos, ellos no lo recibieron como el Mesías, así que si no lo ungieron como Mesías, no creyeron que era el Mesías para su vida, entonces Dios, Jesucristo no pudo reinar, y por eso que se abrió un periodo de gracia de 2000 años, o 2 días de Dios, para toda la raza humana, para los samaritanos o gentiles, como dice la palabra de Dios. Por eso que nosotros hoy en día, mi querido hermanos y amigos, estamos viendo en el 2023, sabiendo que si estamos apostando a que el 2026 va a empezar la gran tribulación que ha de venir sobre este mundo, como dije, la semana 70 del profeta Daniel, la cual está faltando, esta semana va a ser de gran tribulación, y la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla, capítulo 6, 7 y 8, de esta gran tribulación, la cual será desatado sellos de Dios, la cual va a haber copas de ira, va a haber trompetazos, y todo esto nos habla de 21 juicios que va a haber en este periodo, en estos 7 años. Por eso que nosotros estamos en el 2023, mi querido amigo y hermano. Nosotros como cristianos, tenemos que estar velando, como dice Apocalipsis capítulo 3, que dice que si no velamos, te quiero compartir ese versículo que es tan importante para nosotros. Recordemos que a los judíos Dios le dice que nadie sabe la hora ni el día de cuando va a venir el Señor, va a venir su Mesías. Le está hablando a los judíos, ojo, no nos confundamos cuando Dios está hablando a las ovejas de la casa de Israel, a estas ovejas perdidas, cuando está hablando a la iglesia. Nosotros somos otra entidad. La iglesia es una entidad espiritual, nada que ver con la entidad terrenal, hablando de Israel. Israel no supo discernir el tiempo. Israel, el pueblo judío, los hebreos, no pudieron discernir, entender las profecías, siendo que ellos tenían toda la palabra de Dios. Los fariseos conocían la palabra de Dios, tenían la Torá, tenían los 5 libros de Moisés, tenían también los profetas, y ellos no supieron interpretar el tiempo que estaban viviendo. Increíble que vinieron sabios del oriente y ellos sí entendieron. ¿Y cómo puede ser que el pueblo mismo de Dios no entendieron que venía el Mesías para reinar? Pero no fue así, no entendieron. Ahora por eso, como les digo, es importante entender las profecías bíblicas, el tiempo que estamos viviendo. No tenemos que ignorar, como dice el apóstol Pablo. Por eso, mis hermanos, sé que me queda poco minuto para terminar esta exposición, la cual estoy hablando, pero voy a hacer un segundo video, la cual todavía no entré, todavía hablando del Salmo 22.1, que es una profecía bíblica mesiánica cumplida, la cual se cumplió acá en la cruz del Calvario. Pero como les decía, que acá hay 7 años, la cual la iglesia no va a pasar, porque en la profecía de las 70 semanas que nos habla Daniel, capítulo 9, 24 a 27, justamente Dios le está respondiendo a Daniel, que él es hebreo judío, le está respondiendo esa profecía acerca de Israel, no de la iglesia. Ahí no está hablando de la iglesia, esa profecía no habla de la iglesia. Entonces quiere decir que la iglesia no va a ser parte de este tiempo de la gran tribulación. En la palabra de Dios, que solamente el apóstol Pablo nos revela a nosotros,
dice que va a haber un repaso, un arrebatamiento, porque solamente el apóstol Pablo nos habla de eso. No vemos ningún otro lado más de la palabra de Dios. Solamente en el Evangelio, la cual Dios le da al apóstol Pablo, dice que va a haber un arrebatamiento, una sacada o ser sacado de repente de esta tierra, porque tenemos que saber que nosotros somos la iglesia séptima, según Apocalipsis capítulo 2 y 3, a lo cual nos habla 7 iglesias, empezando de Éfeso y terminando con la Odisea. Justamente son 7 iglesias que nos habla de la totalidad de la iglesia en toda la era acá sobre la tierra, en estos casi 2000 años, empezando de Éfeso hasta la Odisea. Una iglesia que empezó muy fervorosa, con muchos mártires, muchas personas comidas por leones en los circos romanos. Todos conocemos la historia de la iglesia, de los creyentes, los que creyeron en Cristo Jesús, pero muchos, digamos, es como todo, yendo el tiempo, pasando el tiempo, siempre termina en apostasía o siempre termina en debilitamiento. En este caso, en esta última iglesia, ¿cómo termina? Termina justamente tibia, pero es iglesia de Dios, es cuerpo de Cristo, es redimida porque ha creído y ha vencido en la obra de Cristo. Pero tenemos que saber que esa iglesia, la última, la cual nos habla en el tiempo, es muy tibia, es muy carnal, es muy humana, está muy enredada con las cosas de este mundo. Por eso que el número 7 siempre es el número de terminación, o es el número de que se termina algo que ha comenzado. Por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, mis queridos amigos y hermanos. Amigos, espero que esta enseñanza, esta introducción, haya sido de mucha bendición para su vida. Y ya en el próximo video voy a entrar de lleno hablando acerca de las profecías bíblicas mesiánicas ya cumplidas. Como tarea le doy para que vayan meditando el Salmo 22, 1 al 5. Si lo pueden meditar, el Salmo completo 22 va a ser bárbaro. Y también Mateo 27, 46, Marcos 15, 34, para que podamos tener una mejor comprensión a la hora de poder leer la palabra de Dios y mirar el próximo video. Así que con esta gráfica ya me quedo, y con estas mismas gráficas voy a empezar enseñando las profecías mesiánicas o bíblicas mesiánicas cumplidas. Mis queridos amigos, que Dios los siga bendiciendo. Chau, chau.